Vale. Vamos a desglosar esto, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es extraer los conocimientos más valiosos de un material verdaderamente extenso. Hablamos de toda la literatura científica y los registros enciclopédicos sobre los núcleos de hielo. Que es, bueno, una cantidad de datos abrumadora. Totalmente. Y el objetivo hoy es entender cómo extraer cilindros de hielo a más de 3 kilómetros de profundidad en la Antártida o Groenlandia no es solo una proeza de la ingeniería extrema, es la forma en la que la ciencia ha conseguido construir una máquina del tiempo literal. Una máquina del tiempo que nos permita reconstruir el clima de la Tierra a lo largo de cientos de miles o incluso millones de años. Es un tema analíticamente fascinante, la verdad. Y tanto. Basta con visualizar la escala de lo que supone tener entre las manos un segmento de hielo extraído de las profundidades de la Antártida, datado hace nada en 2,7 millones de años. Madre mía, 2,7 millones. Exacto. Ese fragmento contiene en su interior, sellado a presión, exactamente el mismo aire que flotaba en la atmósfera cuando nuestros ancestros más lejanos apenas empezaban a caminar erguidos. Es que te vuela la cabeza. Este análisis nos va a revelar que el hielo polar, lejos de ser pues una masa inerte de agua congelada, constituye el archivo histórico y químico más detallado, prístino e ininterrumpido que existe en nuestro planeta. Y para quienes nos escuchan y ya conocen algo del tema, saben que la razón fundamental por la que este registro es tan preciso reside en una estratigrafía perfecta. Claro. Como la nieve se acumula año tras año sin llegar a derretirse en estas latitudes extremas, las capas inferiores quedan sepultadas. Así que, al extraer una columna vertical a través de la capa de hielo, obtenemos una secuencia cronológica intacta. Eso es. Pero, a ver, la nieve de la superficie no tiene nada que ver con el hielo sólido que encontramos a 1000 metros bajo tierra. El proceso físico de transformación es brutal. La nieve recién caída es esponjosa, retiene muchísimo aire entre los copos. Sí, es casi todo aire al principio. Claro, y a medida que se acumula el peso de las nevadas posteriores, la presión aplasta esas capas. Primero, esa nieve ligera se densifica y pasa a ser lo que en glaciología se conoce como firn. Exacto. El firn es, digamos, un estado intermedio. Sigue siendo granular y, lo más importante, los poros entre los cristales de hielo todavía están conectados, lo que permite que el aire circule y escape lentamente hacia la superficie. Como si fuera una esponja muy densa. Algo así. Sin embargo, a medida que seguimos descendiendo y la presión aumenta, el firn alcanza una densidad crítica de unos 830 kilogramos por metro cúbico. Que es el punto de no retorno. Justo. En ese umbral matemático, los poros se cierran de golpe. El firn se convierte en hielo sólido e impermeable. Lo fascinante aquí es que el aire circundante, en ese preciso instante, queda atrapado en diminutas burbujas. No es una reconstrucción, no es una estimación. Es aire antiguo real. Capturado y preservado absolutamente intacto. Es una cápsula del tiempo a nivel molecular. Y me parece súper interesante que la profundidad a la que se produce este sellado varía dependiendo de la temperatura local y de la tasa de acumulación de nieve. Sí, no es igual en todas partes. En zonas como el campamento Summit de Groenlandia, este cierre de los poros ocurre a unos 77 metros de profundidad, atrapando aire que tiene unos 230 años de antigüedad. Pero en zonas mucho más frías y donde nieva menos, como el Domo C en la Antártida, el sellado no ocurre hasta los 95 metros, y el hielo a esa profundidad ya tiene 2500 años. Básicamente se está atrapando el aire de la época de la antigua Roma. Fíjate en el contraste. Y la física del proceso se vuelve aún más extrema si continuamos perforando hacia el lecho de roca. Al llegar a profundidades cercanas a los 1500 metros, el peso insondable de la columna de hielo que hay encima ejerce una presión tan colosal que la propia estructura cristalina del hielo no puede mantener su forma. O sea, se rompe. Más bien se reorganiza. El hielo hexagonal normal experimenta una transición de fase y pasa a ser una estructura cúbica. Espera, pero si la estructura cristalina del hielo colapsa a esos 1500 metros por pura presión física, ¿cómo es que el aire antiguo no es expulsado o destruido? Podría pensarse que las burbujas simplemente reventarían bajo ese peso. Esa es la maravilla de la termodinámica en condiciones extremas. Las burbujas no estallan hacia afuera porque sencillamente no tienen a dónde ir, pero visualmente desaparecen. ¿Desaparecen?
Sí, lo que ocurre es que las moléculas de los gases, como el nitrógeno y el oxígeno, se integran literalmente en los huecos de esa nueva red cristalina cúbica del hielo, formando un compuesto de inclusión llamado clatrato. El hielo se vuelve completamente transparente, como el cristal. El aire antiguo sigue ahí, pero ha pasado de estar en burbujas físicas a estar disuelto en la propia arquitectura molecular del hielo. ¡Qué barbaridad! Claro, y extraer estas muestras sin destruirlas debe ser un rompecabezas logístico enorme, porque no estamos hablando de ir con un taladro rotatorio convencional y ya está. Desde luego que no. Para los primeros metros, ¿vale? Se usan barrenas manuales con un diseño cilíndrico clásico de los años 30, pero para llegar a los clatratos a kilómetros de profundidad, el despliegue técnico es de otra liga. Totalmente otra liga. Hablemos de taladros electromecánicos larguísimos, o incluso térmicos que van fundiendo el hielo, suspendidos por cables blindados kilométricos. Y aquí hay un desafío contraintuitivo del que se habla muy poco, y es que el hielo, a gran profundidad, no se comporta como una roca dure, sino casi como un plástico muy denso. Es un principio fundamental de la mecánica de fluidos aplicada a la glaciología. El hielo a gran presión sufre una deformación plástica. O sea que fluye. Exacto. Si perforas un agujero en seco a profundidades de más de 400 metros, la presión hidrostática del hielo circundante es tan abrumadora que el cilindro vacío simplemente se cierra sobre sí mismo. El agujero se estrangula. Atrapando y aplastando equipos de perforación que valen millones, me imagino. Ha pasado. Para contrarrestarlo, hay que llenar el pozo con fluidos de perforación. Y aquí veo una paradoja tremenda. Si el objetivo principal de la misión es extraer hielo prístino para analizar trazas químicas a nivel de partes por billón, inundar el pozo con queroseno o fluidos químicos no contamina irremediablemente la muestra. Es un equilibrio extremadamente delicado. Los equipos de perforación utilizan densificadores mezclados con fluidos base, como queroseno con fluorocarbonos, o fluidos a base de ésteres, como el acetato de N-butilo, que son menos tóxicos. Vale. El objetivo es que la densidad del fluido iguale exactamente la presión litostática del hielo para mantener el pozo abierto. Y para mitigar la contaminación, los cilindros extraídos se someten a un proceso de limpieza súper riguroso en el laboratorio, donde se elimina mecánicamente la capa exterior del núcleo en un entorno de sala blanca, analizando únicamente el núcleo interno inmaculado. O sea, pelan el núcleo como si fuera una manzana. Básicamente. Pero a esa dificultad química hay que sumarle un peligro puramente físico durante la extracción. La infame zona de hielo quebradizo o brittle ice. Si repasamos los registros del proyecto Wallis Divide en la Antártida, esta zona crítica apareció entre los 520 y los 1340 metros. En esa franja, las burbujas de aire están bajo una presión interna bestial. Muy bestial. Al subir el núcleo por el pozo y sacarlo a la superficie, la presión externa desaparece de golpe. Y el resultado es pura física de expansión. Las burbujas de gas atrapadas ejercen una tensión hacia afuera que supera con creces el límite de resistencia a la tracción del hielo. Si no se maneja con extremo cuidado, el cilindro de hielo literalmente estalla o se fractura en 1000 pedazos en la misma superficie. Destruyendo años de estratigrafía. Imaginemos la tensión en el campamento base. Invertir meses de trabajo a 30 grados bajo cero, sacar un núcleo con un cuidado milimétrico, y que amenace con estallar como si fuera una botella de cava a la que le han quitado el corcho. Es que es tal cual. Para evitar perder la muestra, el equipo investigador tiene que dejar descansar el hielo. Lo enfundan en mallas protectoras y lo almacenan en cuevas excavadas en la nieve a temperaturas bajísimas. ¿Y cuánto tiempo lo dejan ahí? A veces dejan que el hielo se relaje durante todo un año, hasta la siguiente temporada de campaña, antes de atreverse a cortarlo para enviarlo al laboratorio. Tienen que tener una paciencia infinita. Y lo fuerte es que incluso después de ese año de reposo en el hielo, cuando los núcleos llegan por fin a los laboratorios analíticos, el verdadero reto intelectual acaba de empezar. Antes de poder leer el clima del pasado, hay que fechar el hielo. Hay que establecer la relación exacta entre la profundidad del cilindro y la edad cronológica. Claro, sin fecha no hay contexto. Y en lugares con altas tasas de precipitación, como algunas zonas de Groenlandia, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la primera línea de ataque es asombrosamente analógica, el conteo visual. Es como contar los anillos del tronco de un árbol, pero en bloques de agua transparente sobre mesas de luz. Eso es. La nieve que cae en verano, cuando hace un poco más de calor, forma un hielo con burbujas de aire más grandes y claras. Y la nieve de invierno crea capas más densas y oscuras.
Además, hay marcadores de polvo. El polvo es importantísimo. Durante los periodos glaciales del pasado, el clima global era mucho más frío, pero también más seco y ventoso. Los vientos barrían grandes extensiones de desiertos fríos y depositaban ese polvo sobre las capas de hielo a finales de cada invierno, creando bandas grises muy definidas. Y si conectamos esto con el panorama general, el conteo visual es sumamente preciso, pero tiene un límite físico. A grandes profundidades, el peso aplasta tanto las capas que el ciclo de un año entero puede medir apenas unos milímetros. Ya no se pueden distinguir a simple vista. Se vuelve un bloque continuo. Exacto. Ahí es donde entran en juego las verdaderas piedras roseta de la glaciología. Las erupciones volcánicas cataclísmicas. Eventos que cambiaron el mundo. Erupciones como la del volcán Lake en Islandia en 1783 o la del Tambora en 1815, que causó el famoso Año sin verano. Esos volcanes inyectaron millones de toneladas de ceniza y aerosoles de ácido sulfúrico directamente en la estratosfera. Esos aerosoles viajaron por las corrientes de aire globales y terminaron precipitando sobre los polos, dejando su huella. Y dejan una firma inconfundible. Al analizar la conductividad eléctrica del hielo, las capas con alta concentración de sulfatos volcánicos generan un pico eléctrico claro. Si encuentras la firma química exacta del Tambora a una profundidad específica en un núcleo de Groenlandia, ¿Y luego detectas esa misma huella en la Antártida? acabas de sincronizar ambos registros. Tienes una marca temporal absoluta y global que calibra todas las fechas por encima y por debajo de esa capa. Es un anclaje temporal perfecto. Y cuando no hay erupciones volcánicas a mano, se recurre a la física nuclear. Se puede extraer el minúsculo porcentaje de dióxido de carbono atrapado en las burbujas y aplicarle espectrometría de masas con aceleradores para hacer datación por radiocarbono. Aunque requiere ajustes muy precisos, porque los rayos cósmicos que bombardean el hielo también generan carbono 14 in situ. Sí, te pueden alterar la muestra. Y hablando de rayos cósmicos, los núcleos también registran las inversiones del campo magnético terrestre, que me parece ciencia ficción. Es un detalle crítico. El evento de la SHAMP, por ejemplo. Hace unos 40.000 años, el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación espacial, se debilitó drásticamente y los polos magnéticos se invirtieron brevemente, Y al perder esa protección, una avalancha de rayos cósmicos impactó la atmósfera. produciendo un aumento masivo de isótopos cosmogénicos, como el berilio 10. Esa anomalía isotópica cayó con la nieve y está perfectamente registrada en las profundidades del hielo, ofreciendo otro marcador cronológico irrefutable. Es decir, toda esta obsesión por fechar cada milímetro prepara el escenario para la verdadera recompensa. Averiguar qué temperatura hacía en el planeta hace 100.000 años. Y aquí no hay termómetros de mercurio enterrados de la época. No, ojalá. Para medir la temperatura antigua se utilizan termómetros isotópicos. Es química pura. Y es posiblemente una de las aplicaciones más elegantes de la geoquímica. La composición de los isótopos en la molécula de agua del hielo revela la temperatura del aire en el momento exacto en que se formó la precipitación. Todo se reduce a la masa atómica. Tal cual. El oxígeno tiene diferentes isótopos naturales, principalmente el oxígeno 16, que es el más común y ligero, y el oxígeno 18, que tiene 2 neutrones adicionales y es más pesado. Y esto es pura termodinámica. Al ser más pesado, el agua que contiene oxígeno 18 retiene más energía calórica para evaporarse de la superficie de los océanos. Y a la inversa, cuando esa humedad viaja por la atmósfera hacia los polos y el aire se enfría, el agua con el isótopo pesado es la primera en condensarse y caer en forma de lluvia o nieve. Precisamente. Por lo tanto, si analizas una capa de hielo profunda mediante espectrometría de masas y observas que tiene una proporción notablemente baja de oxígeno 18 en comparación con los valores estándar, sabes empíricamente que la temperatura global en ese momento era mucho más fría. Porque el isótopo pesado no tuvo la energía suficiente para viajar hasta los polos. Exactamente. E incluso se puede afinar más si analizas los isótopos del hidrógeno en ese mismo hielo, como el deuterio. El exceso de deuterio te permite calcular no solo la temperatura local donde nevó, sino la humedad relativa y la temperatura de la región oceánica específica de donde se evaporó esa agua originalmente. Toda la dinámica de la atmósfera primitiva codificada en un trozo de agua transparente. Es alucinante. Y si los isótopos del hielo nos dan la temperatura global,
El aire atrapado en los clatratos y las burbujas nos revela los motores de ese clima, los gases de efecto invernadero. Que son la clave de todo el rompecabezas. En la década de los 70, cuando se perfeccionaron las técnicas para triturar el hielo al vacío sin contaminarlo, se demostró empíricamente algo que cambió la ciencia climática. La concentración de dióxido de carbono durante el último máximo glacial era aproximadamente un 30% menor que en los siglos previos a la revolución industrial. Ese registro de gases de efecto invernadero en el hielo proporciona la validación empírica que le faltaba a la teoría climática. Se observa una correlación repetida, cíclica y matemáticamente consistente a lo largo de cientos de miles de años. Cuando los niveles de CO2 en las burbujas bajan, la temperatura de los isótopos baja. Cuando el CO2 sube, la temperatura sube. Pero el dióxido de carbono no es el único protagonista aquí. El metano antiguo ofrece datos súper reveladores sobre ecosistemas que estaban a miles de kilómetros de los polos. Claro, porque el metano se genera principalmente por la descomposición de materia orgánica en humedales. Entonces, si encuentras un pico de metano en una capa de hielo de hace miles de años, significa que la actividad de los humedales a nivel mundial estaba disparada. Y esto se relaciona directamente con la intensidad de los monzones tropicales. Un clima con monzones fuertes en los trópicos inunda vastas extensiones de tierra, crea humedales y bombea metano a la atmósfera, que acaba registrado en el hielo polar. En resumen, el hielo está monitorizando la lluvia tropical. Esto demuestra que el sistema terrestre está profundamente interconectado. La glacioquímica nos enseña que las capas de hielo son depósitos pasivos de cualquier aerosol o partícula que flote en la troposfera o estratosfera global. Analizando los iones disueltos se obtiene un registro medioambiental absoluto. Es que el hielo actúa como un notario implacable y guarda constancia de cosas que van mucho más allá de la temperatura. Por ejemplo, la actividad de nuestro propio Sol. Mencionabas antes el berilio 10 creado por los rayos cósmicos. Sí es un gran indicador. Como el campo magnético del Sol nos protege de parte de esos rayos cósmicos galácticos, contar los átomos de berilio 10 en el hielo, que pueden ser apenas unos pocos miles en un gramo entero de muestra, permite a la comunidad científica deducir los ciclos de actividad solar, sus máximos y mínimos, de hace milenios. Y el registro no escapa a la influencia humana, que es algo interesantísimo. De hecho, narra el ascenso y la caída de las civilizaciones. ¿Cómo es eso? Pues un estudio glacioquímico exhaustivo en los núcleos de Groenlandia reveló anomalías en los niveles de plomo atrapado en el hielo. Se descubrió que las concentraciones de plomo aumentaron exponencialmente hace más de 2000 años. Este aumento correlaciona de manera exacta con el auge del Imperio Romano. Increíble. Sus extensas redes de minería de plata y fundición de metales a cielo abierto en Europa Occidental y la península ibérica liberaron nubes de contaminación por plomo que viajaron por la atmósfera y cayeron sobre el Ártico. Es un testimonio tóxico de la escala de la industria antigua. Es asombroso que la contaminación de las legiones romanas terminara archivada en Groenlandia. Así de conectado está todo. Y la recolección de datos llega a extremos insospechados. En la estación Amundsen-Scott, en pleno polo sur geográfico, derriten grandes pozos de hielo para obtener agua potable para la base. Al fondo de esos inmensos pozos de agua de deshielo se depositan sedimentos sólidos. Y no los tiran, lógicamente. ¿Qué va? Resulta que usan una especie de aspiradoras robóticas sumergibles para recoger ese lodo, porque no es simple polvo terrestre, son micrometeoritos. Polvo cósmico que bombardea la Tierra constantemente y que queda preservado y aislado de la meteorización en la pureza del hielo antártico. Para llegar a este nivel de sofisticación y poder leer el polvo estelar o la economía romana en el hielo, la glaciología ha tenido que superar hitos colosales a lo largo de las décadas. Desde aquellos primeros intentos en 1841 en los Alpes, donde se perforaron apenas unos 60 metros con herramientas rudimentarias, Sí, muy básico todo. hasta los grandes proyectos internacionales de finales del siglo XX. Hay que destacar el esfuerzo soviético en la base Vostok, en el corazón de la Antártida, operando en condiciones verdaderamente inhumanas a 80 grados bajo cero, luchando contra incendios en la estación y continuos problemas técnicos. Y aún así lo lograron. Lograron extraer un núcleo que retrocedió 420.000 años en el tiempo. Ese núcleo cruzó por primera vez el umbral de múltiples periodos glaciales e interglaciales completos. Un hito brutal que luego fue superado por el proyecto europeo EPICA en el Domo C,
que alcanzó un registro continuo de 800.000 años, abarcando 8 ciclos climáticos completos. Pero el récord absoluto de antigüedad se ha encontrado recientemente en las colinas Alan, en la Antártida. Un sitio geológicamente muy peculiar. Exacto. Debido a la topografía del lecho rocoso, el hielo antiguo allí no está a kilómetros de profundidad, sino que ha sido empujado hacia la superficie. En esas zonas de ablación han fechado hielo de 2,7 millones de años. Nos está dando la primera visión química del origen mismo de las glaciaciones del Pleistoceno. Y esto plantea una pregunta importante respecto a los próximos grandes desafíos de la perforación de núcleos. La comunidad científica, agrupada en la iniciativa IPIX, tiene ahora un objetivo prioritario, que es localizar y perforar un núcleo de hielo profundo y perfectamente continuo que abarque 1,2 millones de años. ¿Y por qué esa cifra exacta de 1,2 millones? La razón es un misterio clave de la paleoclimatología. Hace más de 1 millón de años, los ciclos glaciales de la Tierra ocurrían cada 40.000 años, impulsados por la inclinación del eje del planeta. Pero en algún momento el sistema cambió drásticamente a ciclos de 100.000 años, mucho más profundos, dictados por la forma de la órbita terrestre. Entender por qué el clima de la Tierra cambió repentinamente su marcapasos es vital para modelar la estabilidad futura. Sin embargo, hay un problema crítico del que tenemos que hablar, una especie de cuenta atrás que amenaza toda la disciplina. El tiempo corre en contra, ¿sí? El propio fenómeno que estamos estudiando, el calentamiento global, está destruyendo los laboratorios naturales. A medida que aumentan las temperaturas de verano, la superficie de los glaciares en los Andes, los Alpes y el Himalaya se está derritiendo a un ritmo sin precedentes. El agua de deshielo líquida se filtra hacia abajo a través del firn, lavando y mezclando los delicados estratos químicos. Está borrando literalmente el registro estratigráfico. Exacto. Supone una pérdida irreversible de datos primarios. En respuesta a esta emergencia, se han movilizado iniciativas de rescate urgente, como la Fundación Memoria del Hielo. Su objetivo es una carrera logística contra el tiempo. Buscan montar expediciones de perforación rápida en los glaciares alpinos y tropicales que están en peligro crítico de desaparición, extraer los núcleos hasta el lecho de roca y enviarlos a la Antártida. La idea es construir una bóveda subterránea en el interior del continente helado, una especie de biblioteca de Alejandría climática. Allí, estos núcleos extraídos de todo el planeta puedan almacenarse a 50 grados bajo cero de forma natural y permanente. El objetivo es preservar estas muestras prístinas para que futuras generaciones de investigadores, que dispondrán de tecnología analítica y espectrometría mucho más avanzada que la nuestra, puedan seguir estudiándolas mucho después de que los glaciares originales hayan desaparecido de las montañas. En resumen, la conclusión de este análisis a fondo es que los núcleos de hielo trascienden la mera geología. Constituyen la biblioteca de ciencias de la Tierra más sofisticada que existe. Atrapan y conservan en su matriz el polvo del cosmos, la virulencia química de erupciones volcánicas históricas, las variaciones en los campos magnéticos, los restos industriales de la antigüedad y la contabilidad exacta y cuantificable de los gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo geológico. Es el ancla empírico del conocimiento climático. Sin estos kilómetros de hielo decodificados pacientemente en los laboratorios, sería completamente imposible comprender las complejas retroalimentaciones del sistema terrestre. Los datos extraídos de estas burbujas son los que alimentan, calibran y validan todos los modelos climáticos por ordenador que utilizamos hoy en día para predecir las trayectorias futuras de la atmósfera. Es la base de nuestro futuro. Y todo esto plantea una cuestión ineludible para quienes nos escuchan. Llevamos décadas extrayendo estos cilindros bajo la premisa absoluta de que el hielo profundo es un custodio eterno, pero ahora que vemos cómo el derretimiento acelerado está borrando las firmas químicas superficiales y destruyendo glaciares milenarios, es inevitable preguntarnos algo. Si la memoria del hielo se está perdiendo, ¿qué otros formidables archivos ocultos del planeta, ya sea en la química abisal de los fondos oceánicos o en la enmarañada genética de los ecosistemas primarios, se están desvaneciendo en este preciso instante sin que siquiera hayamos desarrollado la tecnología o la sabiduría necesarias para empezar a leerlos? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en el próximo.
Resulta fascinante la cantidad de palabras que habitan en nuestro vocabulario cotidiano. Ujú. Palabras que usamos sin pensar y que en realidad son el eco de personas reales. Personas que caminaron por el mundo hace más de 2000 años. Es un fenómeno muy curioso, ¿sí? O sea, hoy en día, pronunciar la palabra mecenas evoca inmediatamente a un benefactor de las artes. Claro, alguien que financia la cultura por puro amor al conocimiento. Exacto. Pero al realizar un análisis a fondo de los textos históricos, de los registros enciclopédicos sobre la vida de Cayo Silvio Mecenas, que por cierto vivió entre el 68 y el 8 a.C., emerge una figura infinitamente más compleja. Totalmente. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es precisamente esa: descubrir a un consejero político romano implacable. Un estratega. Eso es, alguien que transformó la literatura en una sofisticada herramienta de Estado y cuyo legado logró sobrevivir, fíjate, a la caída del propio Imperio Romano. Y creo que ese es un punto de partida fundamental para quienes nos escuchan. Porque las fuentes históricas dejan clarísimo que no estamos ante una simple anécdota literaria. No, desde luego que no. Ni ante la figura de un aristócrata excéntrico repartiendo oro a los poetas por las calles de Roma. Ya. La vida de Mecenas es un manual de alta intriga política, del ejercicio del poder desde las sombras, y sobre todo de la creación meticulosa de la imagen pública de lo que llegaría a ser el nuevo imperio romano bajo el mando de Augusto. Un arquitecto invisible de la narrativa imperial. Exacto, así es como operaba. Ahora, antes de adentrarnos en las tácticas concretas de esa maquinaria de propaganda, creo que es importante hacer una aclaración para quien esté escuchando. Dime. Al analizar cómo Augusto y Mecenas utilizaron la literatura como herramienta política estatal, nos vamos a limitar a exponer estrictamente lo que revelan y documentan los textos históricos. Claro, los datos objetivos. Exacto. No se trata de respaldar ni de condenar estas tácticas de manipulación de masas, sino de analizar con total objetividad cómo funcionaba esta red de influencias en su contexto original. Me parece una precisión necesaria. Sí, porque para entender cómo operaba este poder blando, soft power en la antigüedad, hay que mirar de dónde venía nuestro protagonista. Sus raíces. Eso es. Mecenas era un hombre que exhibía un inmenso orgullo por su linaje etrusco. Afirmaba descender directamente de la casa principesca de los Cilnios, una dinastía que, fíjate, ya en el siglo IV a.C. despertaba envidias feroces en la ciudad de Arretium por su abrumadora riqueza y poder local. Y ese abolengo no pasaba desapercibido en la sociedad romana, desde luego. No. El poeta Horacio, de hecho, inmortalizó este estatus en la apertura de sus odas. Le hizo una dedicatoria muy específica, refiriéndose a él como, y cito, «atavis edite regibus». Se traduce como descendiente de reyes. Casi nada. Casi nada, exacto. Pero esa ostentación de sangre real etrusca contrasta de una forma, casi paradójica con la decisión táctica más importante de toda su carrera política. Sí, la negativa al Senado. Exacto. Pese a contar con una inmensa riqueza hereditaria y una influencia que rivalizaba con la de cualquier cónsul, Mecenas eligió de forma completamente deliberada no entrar jamás en el Senado romano. Optó por quedarse durante toda su vida en el rango ecuestre. Y para que cualquiera pueda visualizar lo que significaba ese rango ecuestre, conviene entenderlo como una especie de élite empresarial y financiera de Roma. Sí, un escalón situado justo por debajo de la aristocracia senatorial. Pero claro, la pregunta evidente al leer los registros es, ¿por qué alguien con tanto poder rechazaría el máximo escaparate político de la época? Pues la respuesta reside en la supervivencia. Ya. La supervivencia y la flexibilidad operativa. O sea, en la antigua Roma, el Senado constituía el núcleo visible del poder político. Sí. Pero al mismo tiempo era un escenario plagado de escrutinio público, rivalidades mortales, alianzas muy frágiles y conspiraciones a plena luz del día. Un campo de minas. Totalmente. Al mantenerse en la clase ecuestre, Mecenas lograba esquivar las ataduras legales y las enemistades formales que conllevaba ostentar un cargo público tradicional. Claro, operaba fuera de los focos. Eso le otorgaba una libertad de movimiento incalculable. Podía tejer redes de influencia sin tener que rendir cuentas ante las fracciones senatoriales. Es decir, funcionaba como una especie de director de campaña en las sombras. Sí. O más bien, leyendo las fuentes, me da la sensación de que era como el apagafuegos personal de Octavio. Muy buena analogía, sí. El joven líder que terminaría convirtiéndose en el emperador Augusto. Y los registros históricos sitúan a Mecenas en el centro del tablero, en un año clave, el año 40 a.C. Un año crítico.
Crítico es poco. La situación era de extrema volatilidad. El mundo romano amenazaba con fracturarse en una guerra civil total. Teníamos a Octavio controlando el occidente y a Marco Antonio el oriente. Ujú. Y en medio de esta tensión asfixiante, Mecenas orquestó primero el matrimonio estratégico de Octavio con Escribonia, buscando alianzas familiares. Un primer movimiento de ajedrez. Exacto, pero su gran golpe diplomático llegó poco después. Fue una pieza clave en la negociación del Tratado de Brundidium. Que fue un hito. Logró lo impensable, que era evitar el derramamiento de sangre y forjar una reconciliación, aunque fuera temporal, entre las fuerzas de Octavio y Marco Antonio. Y aquel tratado demostró que su capacidad de persuasión no tenía rival. Vamos, el Estado siguió requiriendo sus servicios constantemente. Sí. Fíjate que 3 años más tarde, en el 37 a.C., la tensión volvió a escalar. Y Mecenas fue enviado de nuevo, esta vez junto al político Marco Coxello Nerva. Ujú. Hicieron un viaje diplomático a Brundisium que el propio poeta Horacio dejó documentado en sus escritos. En esta ocasión, lograron fraguar el Tratado de Tarento. Parcheando de nuevo las diferencias. Exacto. Parcheando una vez más las diferencias entre los dos hombres más poderosos del mundo romano. Su habilidad innata para sentar en la misma mesa a facciones que estaban al borde de la aniquilación mutua era reconocida incluso por sus peores detractores políticos. Sin embargo, al leer los anales de la época, se revela una faceta mucho más oscura. Sí, no era todo diplomacia. No, Mecenas no era simplemente un diplomático de palabras amables que organizaba banquetes. Cuando las circunstancias exigían el uso de la fuerza, demostraba ser un segundo al mando absolutamente implacable. Ujú. Hay que destacar su papel durante la guerra siciliana contra Sexto Pompeyo en el 36 a.C., un conflicto que amenazaba el suministro de grano de toda Roma. Un problema gravísimo de abastecimiento. Claro, y mientras Octavio lideraba las tropas en el frente, confió a Mecenas el control administrativo supremo no solo de la capital, sino de toda Italia. Le dejó las llaves de casa, básicamente. Literalmente, y años más tarde, actuando de nuevo como vicegerente durante la crítica campaña militar de Actium, Mecenas descubrió una conspiración para derrocar al naciente imperio, una conspiración liderada por Lépido el joven. Y ahí no le tembló el pulso. Nada. Mecenas no dudó, actuó con un nivel de secreto y rapidez letal. Aplastó la insurrección de raíz antes de que nadie se diera cuenta. Es que funcionaba como la red de seguridad inquebrantable de Octavio. Exacto. Y esa dualidad, esa mezcla entre el negociador sutil y el ejecutor implacable, es esencial para comprender la magnitud de la confianza que Octavio depositaba en él. Claro. Era esa posición inatacable en la cúspide del poder lo que le proporcionó los recursos y la autoridad necesarios para embarcarse en su proyecto más ambicioso. El proyecto que lo cambiaría todo. Sí, un proyecto que cambiaría la historia de la cultura occidental. La invención estructurada del patrocinio estatal a las artes. Que es lo que hoy da sentido a su nombre. Exacto. Y para desentrañar este proceso, resulta indispensable examinar de cerca el círculo literario que formó a su alrededor. ¿Y qué círculo? Porque al repasar los nombres, uno se encuentra con los pilares fundamentales de la literatura latina. Ujú. Hablamos de Virgilio, de Horacio, de Propercio, acompañados por figuras de gran calibre como Vario Rufo, Plocio Tuca, Valio Rufo y Domicio Marso. La élite intelectual. Totalmente. Y las fuentes ofrecen detalles muy tangibles sobre cómo operaba esta red. Se sabe, por ejemplo, que fue Virgilio quien, profundamente impresionado por el talento inicial de Horacio, decidió presentarlo ante Mecenas en el año 38 a.C. Y la respuesta de Mecenas es fascinante, porque no se limitó a ofrecer una protección nominal, en plan, venga, te apoyo. No, Financió la vida de Horacio de manera absoluta, absoluta. llegando al extremo de regalarle una propiedad entera, la famosa finca en las montañas Sabinas, Madre mía. asegurando así que el poeta tuviera sus necesidades materiales completamente cubiertas de por vida solo para dedicarse a escribir. Que te regalen una finca para que solo tengas que pensar en tus poemas es increíble. ¿Es el sueño de cualquier escritor? Ya te digo, pero claro, este nivel de generosidad incondicional obliga a formular una reflexión crítica frente a las fuentes. Sí, hay que preguntarse el por qué. Exacto. ¿Por qué un hombre que administraba imperios y aplastaba rebeliones dedicaría una porción tan vasta de su fortuna y de su tiempo a un grupo de poetas? Pues los textos revelan que el motor de este esfuerzo no era el altruismo ciego, No. ni un mero capricho estético. Había un diseño de Estado muy profundo. Un momento eureka, por así decirlo. Eso es.
Roma venía de sufrir décadas de cruentas guerras civiles. La población estaba fracturada, cínica, agotada. Lógico. Y Mecenas comprendió antes que nadie que el nuevo orden de Augusto no podía sostenerse únicamente sobre el filo de las espadas. ¿Necesitaba algo más? Necesitaba legitimidad moral. Entendió que el talento de estos escritores tenía el poder de moldear la opinión pública, de reconciliar las mentes de los ciudadanos con el nuevo régimen. Claro, el objetivo, tal como reflejan los análisis históricos, era revestir el estado real de las cosas con una aureola de, y uso las palabras de las fuentes, gloria ideal y majestad. Una concepción política muy adelantada a su tiempo. Básicamente reclutó a las mentes más brillantes de su generación para construir el Departamento de Relaciones Públicas del Imperio. Exacto. RPP imperiales. Pero ejecutado con tal maestría literaria que el mensaje calaba sin que pareciera un discurso político. Y las pruebas indican que Mecenas no se limitaba a firmar cheques desde la distancia, ¿eh? Intervenía directamente en el proceso creativo. Sí, se metía en el barro. La metamorfosis literaria de Virgilio es el mejor ejemplo de esto. Sin duda. Virgilio había ganado renombre con Las Églogas, una obra de temática pastoril relativamente ligera. Fue la presión y la guía constante de Mecenas lo que empujó al poeta hacia un terreno mucho más serio y de profundo calado cívico. ¿Y el resultado fueron las geórgicas? Exacto. Las Geórgicas, un poema épico monumental sobre la agricultura que, de forma muy sutil, ensalzaba los valores tradicionales romanos que Augusto quería restaurar. Que no es casualidad que las geórgicas estén dedicadas explícitamente a Mecenas. Ninguna casualidad. Y esa labor de dirección creativa se extendió a otros miembros del círculo, aunque bueno, no siempre con el mismo nivel de éxito dócil. Control tomó un rumbo distinto. Propercio poseía un talento desbordante, pero estaba obsesionado con escribir elegías amorosas apasionadas. Lo suyo era el amor, no la política. Exacto. Y Mecenas intentó redirigir ese genio hacia temas de interés imperial y moralidad pública. Buscaba que cantara las gestas bélicas del régimen. Pero en esta ocasión el tiro le salió un poco por la culata. Propercio, con una elegancia bastante subversiva, terminó escribiendo las elegías del libro tercero, y ahí utiliza una fina ironía para rechazar cortésmente las peticiones de su benefactor. En plan, gracias, pero no. Exacto, argumentando que su musa solo servía para el amor y no para la guerra. ¡Qué maravilla! Pero a pesar de estas pequeñas rebeldías, estoy segura de que cualquiera que lea las fuentes coincidirá en que la estrategia global de mecenazgo fue un éxito arrollador. Ah, sí. Rotundo. Logró vincular para siempre el esplendor literario de Roma con la estabilidad del nuevo imperio. Y fue un éxito tan masivo que la onda expansiva de su influencia alteró el vocabulario de las generaciones venideras. Eso es fascinante. El impacto lingüístico de Cayo Cilnio Mecenas. Su nombre propio se transformó en un sustantivo común que atravesó fronteras geográficas y temporales de toda Europa. Sí, está en todas partes. Hoy encontramos mécène en francés, macén en alemán, mecenas en español y en polaco, mecenás en húngaro y mecenat en ruso, ucraniano y búlgaro. Es increíble. Y las fuentes arrojan además un dato de color que a mí me parece muy sorprendente. A ver. En regiones de Polonia y en el oeste de Ucrania, se consolidó la tradición de utilizar el título honorífico de pan mecenas para dirigirse de manera formal a los abogados. Es asombroso, la verdad. Comprobar cómo la sombra de un estratega romano de hace 2000 milenios sigue presente en los despachos legales de la Europa del Este actual. Y esa perpetuación lingüística, claro, consolida el mito del gran benefactor. Sí. Pero para ofrecer un retrato histórico riguroso, que es lo que buscamos hoy, es imperativo explorar las marcadas contradicciones de su carácter. Por supuesto, no todo era perfecto. Para nada. La historia, lejos de presentarlo como un faro de virtud estoica, lo describe como un personaje profundamente excéntrico. Sí, tenía sus peculiaridades. El historiador romano Velleio Patérculo capturó esta dualidad a la perfección en un fragmento que se cita muchísimo. Describió a Mecenas como un hombre de, y cito, vigilancia insomne en emergencias críticas, con visión de futuro y sabiendo cómo actuar. Eso cuadra con lo que hemos hablado. Claro. Pero inmediatamente contrapone que, en sus momentos de relajación, adoptaba costumbres, cito de nuevo, más lujosas y afeminadas que una mujer. Vaya. Sí. En el contexto de la ruda moralidad romana tradicional, esta descripción apuntaba a un estilo de vida que rozaba el escándalo. Sí, y ese contraste entre el rigor de Estado y el exceso personal añade muchísima textura a la figura histórica. Totalmente.
Y al escarbar en esas excentricidades, los registros revelan un toque de ironía histórica que resulta hasta cómico. Es buenísimo esto. El hombre que financió, pulió y dirigió a los escritores más excelsos de la historia de Roma carecía por completo de talento literario. Cero talento. Mecenas se empeñó en ser autor. Compuso obras en prosa y verso que hoy, afortunadamente quizás, se encuentran perdidas. Seguramente sea mejor así. Las fuentes recogen títulos como Prometheus, un diálogo llamado Symposium, donde, en un claro ejercicio de ego, incluía a Virgilio y a Horacio como personajes dialogando con él. ¿Tela? También escribió un tratado sobre su propio estilo de vida ostentoso titulado De culto suo, y un poema de dudosa calidad llamado In Octaviam. Y es que, según los testimonios de la época, su estilo de escritura estaba plagado de palabras rebuscadas, transiciones forzadas y una sintaxis tan extraña que provocaba el escarnio público. Madre mía, la vergüenza ajena. De hecho, el propio emperador Augusto, junto a filósofos posteriores como Séneca o el retórico Quintiliano, ridiculizaron duramente sus textos. Qué duro. Sí, el gran arquitecto de la literatura imperial era en la práctica un escritor pésimo. Pero fíjate, esta falta de talento poético, lejos de restarle mérito, yo creo que humaniza su perfil. Sí, lo hace más real. Y subraya que su verdadera genialidad residía en la organización y la gestión, no en la creación artística. Su mente siempre buscaba sistemas para optimizar el entorno. Exacto. Y una prueba de esta inclinación práctica la aporta el historiador Dion Casio. Señala que Mecenas fue el inventor de un sistema primitivo de taquigrafía para acelerar la toma de notas en asuntos administrativos. O sea, un tipo pragmático ante todo. Totalmente. Y esa misma necesidad obsesiva por rediseñar y controlar su entorno físico alcanzó su máxima expresión en la construcción de los legendarios jardines de Mecenas. Uf, los jardines. Una obra faraónica que redefinió el concepto de opulencia en la capital del mundo. Es que los jardines de Mecenas representan el pináculo de su distanciamiento de las normas tradicionales romanas. No escatimó en recursos para traer la sofisticación oriental al centro del imperio. Construyó los primeros jardines de estilo helenístico persa en Roma. Y lo hizo en un emplazamiento muy cargado de simbolismo, sobre la colina del Esquilino, cubriendo parte de la antigua muralla serviana y transformando una antigua necrópolis insalubre en un paraíso terrenal, repleto de terrazas escalonadas, bibliotecas majestuosas y pabellones. Y los detalles de lujo asombraban a sus contemporáneos. Se documenta que fue el primero en construir una piscina climatizada de agua caliente dentro de los límites de Roma. Una piscina climatizada hace 2000 años. Sí, sí. Pero claro, este despliegue de riqueza generaba profundas divisiones. Filósofos como Séneca el Joven utilizaban estos jardines como el ejemplo perfecto de la decadencia moral. De la ostentación que estaba corrompiendo los valores fundacionales de la República. Exacto. Y el destino de esos jardines, además, terminó entrelazándose con la historia imperial mucho después de la muerte de su creador. Sí, la historia de los jardines da para otra inversión profunda. Total. Al pasar a ser propiedad del Estado, sirvieron de residencia para el emperador Tiberio a su regreso a Roma en el año 2 después de Cristo. Más adelante, el emperador Nerón integró la propiedad en sus inmensos dominios, conectándola con la colina del Palatino. Y existe una imagen histórica sobrecogedora asociada a este recinto. Sí, las fuentes relatan que, durante el devastador gran incendio de Roma, Nerón observó cómo ardía la ciudad desde lo alto de la Turris Maecenatiana. La Torre de Mecenas. Eso es. Una torre monumental ubicada en estos mismos jardines, que el poeta Horacio había descrito décadas atrás como una mole que se alzaba entre las nubes. Es una imagen poderosísima. Lo es. Sin embargo, toda historia de acumulación de poder en la antigüedad romana conlleva el riesgo de una caída en desgracia. Y Mecenas no fue la excepción. No, nadie se salva. Durante los últimos años de su vida, los registros marcan un evidente y misterioso enfriamiento en la que había sido una relación inquebrantable con el emperador Augusto. Al revisar la documentación histórica aparecen dos versiones principales para explicar esta fractura. Y creo que ambas ilustran lo resbaladizo que era el suelo en las altas esferas del imperio. Y bueno, abordar estas dos versiones exige que mantengamos nuestra lente de análisis imparcial. Por supuesto. Por un lado, la tradición historiográfica de Suetonio sitúa el origen del distanciamiento en un error humano gravísimo. Una indiscreción política. Exacto.
Según este relato, Mecenas, el hombre que guardaba los mayores secretos de Estado, le reveló en privado a su esposa Terencia que los servicios de inteligencia de Augusto habían descubierto una conspiración para asesinar al emperador. Un dato muy sensible. Extremadamente sensible. Y el factor crítico aquí era que uno de los líderes de dicha conspiración resultaba ser Lucio Licinio Varrón Murena, El hermano de Terencia. el propio hermano de su esposa, sí. Al filtrar esta información, Mecenas cruzó una línea roja imperdonable, quebrando la confianza absoluta que Augusto había depositado en él durante décadas. Esa versión enmarca la caída en un error de cálculo político. Sí, Pero al consultar a Dion Casio, que escribió un par de siglos después, emerge un relato con tintes mucho más personales y, vamos, dignos de una intriga palaciega. un sálvame romano. Literalmente. Dion Casio sostiene que el verdadero motivo del desencuentro no tuvo nada que ver con la conspiración de Murena, sino con un secreto a voces en Roma. Ujú. El emperador Augusto mantenía una prolongada relación extramatrimonial con Terencia, la esposa de Mecenas. Vaya tela. Sí, se relata incluso que en uno de sus viajes a la Galia, Augusto se llevó a Terencia consigo. Madre mía. Fuera por la filtración de un secreto de alta traición o por la humillación pública de un triángulo amoroso asimétrico, la camaradería entre el emperador y su consejero más leal quedó irremediablemente dañada. Y a pesar del frío final de esta relación, el último acto de la vida de Mecenas demostró la complejidad de los vínculos que se habían forjado durante la creación del imperio. Sí, Al fallecer en el año 8 a.C., rondando los 60 años, su testamento envió un mensaje claro. Sin herederos directos y a pesar de los agravios pasados, nombró al emperador Augusto como único beneficiario de toda su legendaria fortuna, transfiriendo al Estado la propiedad de los fastuosos jardines en el Esquilino. y consolidando hasta el último aliento el poder de la figura que él mismo había ayudado a coronar. Llegados a este punto, al observar el recorrido completo, queda clarísima la envergadura del personaje. Sin duda. Un líder en la sombra que jamás se sentó en el Senado, pero que tejió una red diplomática vital, financió la edad de oro de la literatura latina para pacificar una sociedad desgarrada y construyó palacios sobre cementerios. Es una figura inmensa. Y lo verdaderamente llamativo es cómo esta figura, Cayo Cilnio Mecenas, ha logrado infiltrarse en rincones inesperados de la cultura moderna. Más allá de que hoy usemos su nombre de forma común. Su presencia en el tejido cultural es extensa y transversal, fíjate. Un ejemplo notable data de 1773, cuando Phyllis Wheatley, la primera escritora afroamericana en lograr publicar un libro de poesía en medio de la esclavitud, decidió titular el poema que abría su colección sencillamente a Mecenas. ¡Qué potente! Utilizó el nombre del estadista romano para invocar el arquetipo universal del patronazgo literario. Buscaba legitimar su propia voz en un mundo completamente hostil. Y las referencias abarcan desde la poesía del siglo XVIII hasta la narrativa del siglo XX. Por ejemplo, aparece mencionado en la novela El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. ¿Así? En un pasaje muy revelador, el narrador, Nick Carraway, compra una serie de libros de finanzas y economía con la esperanza de descubrir en ellos los secretos que forjaron a hombres como el mitológico rey Midas, el magnate J.P. Morgan y Mecenas. Gracias. Es que la literatura moderna los sigue colocando en la cima de la riqueza y la influencia. Exacto. Incluso William Shakespeare sintió la necesidad de incluirlo como personaje secundario en la tragedia Antonio Cleopatra. Sí, presentándolo como la voz de la razón. Y el lugarteniente más sereno de Octavio, hasta el punto de que otro personaje lo describe con una devoción literaria preciosa como la mitad del corazón de César. Todos estos homenajes refuerzan una conclusión ineludible. Estoy convencido de que Mecenas descifró el código del poder duradero. Comprendió que los imperios se conquistan con legiones, pero se mantienen y se justifican a través de las historias que cuentan sobre sí mismos. Claro. Respaldar económicamente a los mejores pensadores y creadores no era un acto de caridad hacia la cultura. Era la infraestructura sobre la cual Augusto edificó la paz romana y su propia divinidad política. Una visión monumental que francamente invita a una reflexión profunda antes de cerrar este análisis. Desde luego. A lo largo de este recorrido se ha detallado cómo las obras maestras de la antigüedad nacieron bajo el paraguas y la sutil dirección del presupuesto estatal romano. Ahora
Trasladando esa dinámica a nuestra época, surge una pregunta ineludible para cualquiera que nos esté escuchando. A ver. Si Mecenas moldeó la cultura financiando selectivamente a los poetas afines, cabe preguntarse quiénes son los mecenas invisibles de la actualidad. Una pregunta muy pertinente. ¿Acaso los algoritmos que determinan la visibilidad o las inmensas plataformas tecnológicas contemporáneas están dictando qué voces triunfan y qué historias se cuentan? Moldeando nuestra cultura y nuestro conocimiento. Exacto, con la misma precisión silenciosa con la que Mecenas guiaba la pluma de la Roma imperial. Es algo que sin duda queda para la reflexión. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de nuestra exploración detallada de fuentes documentales. Hoy tenemos sobre la mesa un concepto del que, todo el mundo ha oído hablar alguna vez, pero que esconde una maquinaria muchísimo más compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a hablar del complejo militar industrial. Y para este análisis a fondo hemos cruzado registros históricos, discursos presidenciales, datos económicos puros y duros y análisis geopolíticos muy recientes. Exacto. La misión de hoy es comprender cómo la alianza histórica entre los ejércitos nacionales y los fabricantes de armamento ha moldeado las políticas globales, las economías y, hasta la tecnología que la población civil usa cada día. Desde luego. Y para entender el mundo actual desde los presupuestos estatales hasta Silicon Valley, es imprescindible diseccionar este concepto. No es una simple anécdota histórica o algo de fábricas de tanques del siglo XX. Hablamos de una red de intereses que influye en la política pública a niveles profundísimos. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el punto de partida oficial, el momento en el que el concepto explota en la cultura popular, parece sacado del guión de una película. Nos vamos al 17 de enero de 1961. Un momento histórico clave. Totalmente. El presidente Dwight D. Eisenhower da su discurso de despedida. Un héroe de la Segunda Guerra Mundial, un general de 5 estrellas. Y lanza una advertencia verdaderamente monumental. Dice que la ciudadanía debe protegerse contra la influencia injustificada de este gran complejo militar industrial. Lo fascinante aquí es que Eisenhower en realidad no inventó el término. ¿Ah, no? No, el marco conceptual venía gestándose en círculos académicos. El primer uso registrado es del economista Winfield W. Rieffler en 1947. Y luego, a nivel sociológico, destaca el libro The Power Elite, de 1956, del sociólogo Sir Wright Mills. Claro, el concepto de Mills es fundamental, porque él no hablaba solo de fabricantes de armas, planteaba una visión estructural. Hablaba de una división peligrosa entre una gran masa sin poder y una élite corporativa y militar que tomaba las decisiones a puerta cerrada. Exactamente. Lo que hizo Eisenhower fue coger ese caldo de cultivo intelectual y elevarlo a alerta de seguridad nacional. Estableció un marco para la duda. Desde ese momento, cada vez que un país debatía entrar en guerra, siempre estaba a la sombra de la sospecha. La duda de si se libraba por necesidad geopolítica o por presión económica. Eso es, por dar salida a contratos gubernamentales. Y esa sombra sigue hasta hoy. Los registros dividen la evolución del modelo estadounidense en 3 grandes eras. La primera va desde 1797 hasta 1941. Ahí el gobierno mantenía sus propios astilleros y fábricas. Solo usaba la industria civil en tiempos de guerra declarada. Y al firmar la paz se cancelaban los contratos. Exacto, pero la Segunda Guerra Mundial lo cambia todo. El cambio radical llega con la Junta de Producción de Guerra de Roosevelt. Había que coordinar a las industrias civiles para la producción bélica masiva. Fíjate en el salto macroeconómico. La producción de armas pasó del 1% del PIB a rozar casi el 40%. Una barbaridad. O sea, empresas como General Motors o Ford dejaron de hacer coches civiles de la noche a la mañana para fabricar tanques Sherman. Compañías como Boeing se expandieron masivamente. Y esto dejó un legado, porque ese dinero público en investigación militar acabó trayendo beneficios civiles. Como las gafas de visión nocturna o el GPS, claro. Y así entramos en la segunda era, toda la etapa de la Guerra Fría. Aquí el término se vuelve popular en las calles, sobre todo en las protestas contra la guerra de Vietnam. Ahí el economista John Kenneth Galbraith señala algo muy astuto.
explica que los críticos usaban la frase de Eisenhower como protección de flanco. Un escudo retórico brillante. Al ser Eisenhower un héroe conservador intachable, citarlo era la defensa perfecta para los pacifistas. ¿Quién iba a tachar a Eisenhower de antipatriota? Nadie. Luego, en los 90, al caer la Unión Soviética, hubo un espejismo, el famoso dividendo de la paz. Se pensó que todo ese dinero militar iría a sanidad o educación. Pero duró muy poco. Con el 11 de septiembre de 2001, la maquinaria vuelve a arrancar. Y eso nos lleva a la tercera era, el escenario actual. En los 90 ya hubo enormes fusiones corporativas, unos 55.000 millones de dólares. Se crearon verdaderos colosos del cabildeo. Pero el cambio contemporáneo más importante es tecnológico. El Pentágono ya no solo busca tanques o cazas, busca computación en la nube, algoritmos, ciberseguridad. Lo cual rompe nuestra imagen mental de fábricas llenas de humo. Ahora hablamos de Silicon Valley, empresas tecnológicas súper innovadoras como Anduril o Palantir llevándose contratos del Departamento de Defensa. De hecho, la financiación de capital riesgo en tecnología de defensa se duplicó entre 2019 y 2022. Una fiebre del oro moderna. Y claro, mover esas cantidades opacas de dinero público bajo el manto de la seguridad nacional trae problemas de transparencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay que hablar de los denunciantes, los whistleblowers y los sobrecostes. En 1968, el senador William Proxmire acusó a 23 contratistas de abuso chocante de los fondos estatales. El caso paradigmático fue el del avión C-5A Galaxy. Ernest Fitzgerald, un analista de la Fuerza Aérea, dio un paso al frente, pero que a la empresa le daba igual pasarse del presupuesto porque el perjudicado siempre era el contribuyente. Y esto nos mete de lleno en la teoría del subsidio militar del académico Eugene Golds. Durante décadas nos han vendido que el gasto militar fomenta la innovación comercial. El famoso mito del motor económico. Exacto. Golds lo desmonta contrastando el desarrollo del avión militar Boeing KC-135 con el modelo civil Boeing 707. Demuestra que los beneficios indirectos fueron mínimos. El gobierno pagaba sobreprecios para encubrir un subsidio a la industria aeronáutica. Y a veces, fabricar armas entorpecía la mentalidad innovadora civil de las empresas, como le pasó a Convair, que se enfocó tanto en la pesada burocracia militar que perdió agilidad para vender aviones comerciales a las aerolíneas. Perdieron competitividad en el mercado libre, claro. Y por toda esta historia de opacidad, el término se ha vuelto peyorativo. David S. Road analiza cómo los liberales usan la idea del complejo militar industrial para criticar la avaricia empresarial. Mientras que los conservadores usan una estructura muy similar cuando hablan del Estado profundo. James Ledbetter lo llama una mancha de Rorschach retórica. Actúa como un espejo donde cada facción política proyecta sus temores sobre el abuso del poder gubernamental. Es fascinante ver cómo funciona esto en un modelo capitalista. Pero, ¿qué pasaba en el otro extremo, en la Unión Soviética, con una economía hipercentralizada? Los registros del mandato de Stalin revelan un contraste geopolítico tremendo. Si conectamos esto con el panorama general, la Unión Soviética es una anomalía. Cualquiera pensaría que allí estaba el complejo militar industrial definitivo, pero los archivos desclasificados dicen que no era así. ¿Por qué? Por la inquebrantable paranoia de Stalin. Usó la estrategia de divide y vencerás. Temía que sus líderes militares y los industriales se aliaran contra él, así que diseñó el sistema para que compitieran ferozmente entre sí. Evitó a toda costa un complejo unificado. O sea, no operaban como un lobby coordinado buscando presupuesto. Pero su economía sí estaba hipermilitarizada, con unos costes sociales brutales ocultos a la población civil. Faltaban bienes básicos, mientras las fábricas de armas no paraban. Y cuando el sistema cayó, gran parte de esa industria se hundió porque no sabían operar sin ese subsidio estatal gigante. Pero, si damos un salto a la Rusia actual, el panorama ha dado un giro radical. Hoy sí existe una maquinaria estatal institucionalizada que funciona como un complejo armamentístico clásico. Impulsado sobre todo por la invasión de Ucrania en 2022. Exacto. Hay una comisión militar industrial que supervisa unas 6.000 empresas y emplea unos 3,5 millones de trabajadores. Es que los datos son de vértigo. Para 2025, casi el 40% del gasto gubernamental, hablamos de 13,5 billones de rublo, va a defensa y seguridad. Supera con creces a sanidad y educación juntas. Esta profunda transformación económica
nos lleva a un concepto sociológico clave que señala la politóloga rusa Ekaterina Shulman. Ella habla de una nueva clase militar industrial. ¿Y cómo se sostiene esa clase social? Mediante las llamadas rentas de guerra. Desde altos directivos hasta obreros en Siberia, su estatus y supervivencia económica dependen casi en exclusividad de que la guerra continúe, de que las fábricas sigan recibiendo pedidos. Claro, se generan incentivos estructurales en contra de cualquier intento de paz. Si se firma un acuerdo, todos esos ingresos y bonos salariales se desplomarían. Pero tienen una vulnerabilidad enorme. Los análisis muestran que este hipertrofiado complejo sufre gravísimos cuellos de botella tecnológicos. Las sanciones internacionales han expuesto su dependencia absoluta de componentes occidentales, sobre todo microchips. Tienen que triangular rutas de contrabando pagando enormes sobreprecios. Y a largo plazo es insostenible sin un acceso fluido a alta tecnología extranjera. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestras sociedades modernas y tecnológicas? Hemos visto cómo la influencia de los ejércitos muta progresivamente, y eso nos lleva a un territorio más propio de la ciencia ficción, pero que es muy real. De hecho, en el discurso de despedida del presidente Joe Biden en enero de 2025, hizo una advertencia que recordó muchísimo a la de Eisenhower. Sí, reformuló aquel aviso histórico para nuestro presente. Advirtió sobre el colosal desarrollo de un complejo tecnológico industrial. Señaló que la ciudadanía corre el riesgo inmenso de quedar sepultada bajo una avalancha de desinformación masiva y que esto facilita abusos sistemáticos por parte de un poder oligopólico desmesurado. Este es un punto de inflexión. Los analistas vinculan esta advertencia con el inmenso poder de las grandes plataformas digitales. Hablamos de una concentración empresarial abismal en manos de líderes mediáticos como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos. Y cómo las arquitecturas algorítmicas de estas plataformas están moldeando el frágil ecosistema de la información pública. El ejemplo más palpable que citan los informes es el sistemático desmantelamiento progresivo de los programas de verificación de datos. El famoso fact-checking. Justo. Y manteniendo siempre la neutralidad en base a nuestras fuentes, lo que plantea este análisis académico es que la influencia corporativa sobre la información ha alcanzado una escala de poder que compite directamente con el poder militar físico tradicional de antaño. Totalmente. Las herramientas tecnológicas de uso cotidiano determinan hoy qué información llega y qué no. Pero fíjate que la mutación va más allá de las redes sociales. Hay otra ramificación sorprendente, el complejo militar del entretenimiento. La influencia militar ha penetrado en la cultura pop. Los ejércitos colaboran con cineastas y desarrolladores de videojuegos, prestan equipos carísimos a cambio de una imagen favorable en los guiones. El caso de estudio más claro es el videojuego America's Army. Creado y financiado por el propio ejército de Estados Unidos. No era simple entretenimiento. Era una revolucionaria herramienta de relaciones públicas y una plataforma de reclutamiento para jóvenes que ya no consumían propaganda tradicional. ¿Y qué implicaciones sociológicas tiene esto a gran escala? El académico James Derderian ha teorizado mucho sobre esto. Él argumenta que esta convergencia entre tecnología lúdica y sector militar crea en el subconsciente general un peligroso espejismo mediático. Lo llamó la ilusión de las guerras virtuosas. Suena a oxímoron total. Y lo es intencionadamente. Derian sostiene que, al consumir gráficos asépticos y glorificados, el público percibe los conflictos como simulaciones técnicas de bajo riesgo, distancia a la ciudadanía del verdadero y sangriento coste humano de la guerra en el terreno real, lo empaquetan como un producto de consumo inofensivo. Menudo viaje conceptual hemos dado hoy en esta inmersión profunda. Empezamos con la advertencia de Eisenhower, pasamos por las inmensas fábricas de la Guerra Fría y la economía de guerra rusa actual hasta llegar a Silicon Valley y a las pantallas de nuestros ordenadores. Y es crucial tener este conocimiento. La próxima vez que se anuncien presupuestos nacionales o innovaciones tecnológicas en defensa, quien escuche este análisis sabrá ver los incentivos económicos ocultos tras esas decisiones. Sin duda, nos ayuda a ver los verdaderos engranajes del mundo. Y me gustaría plantear una última idea para reflexionar. Si las grandes plataformas tecnológicas y los algoritmos de inteligencia artificial están cada vez más integrados en este complejo, llegará un momento en el que las decisiones de escalada militar ya no las tomen generales humanos. ¿Quieres decir que las sugiera una IA? Exacto. Una inteligencia artificial corporativa diseñada matemáticamente para maximizar el rendimiento económico de la industria bélica.
Es algo para meditar. Una reflexión final que desde luego pone los pelos de punta y nos deja mucho en lo que pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Mantened siempre viva esa curiosidad intelectual y nos vemos en la próxima exploración.